Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Sofía Rosales. Mi nombre es Yopayo. Y a continuación vamos a resolver unos problemas del ejercicio de Chauca. Primero se resolverá el ejercicio 8.3. y yo resolveré el ejercicio 9.4. A mí me corresponde el ejemplo 8.3, el cual nos piden 2 puntos. El primero, encontrar las concentraciones iniciales del lago y la bahía, teniendo en cuenta el W del agurón, y el B, que es encontrar las concentraciones del lago y la bahía en estado estable. A continuación nos presentan las variables que tiene cada proceso, que es la bahía y el agurón. Para solucionar el ejercicio tenemos que remontarnos al ejemplo 9.1, el cual nos habla de un flujo pistón, y aquí, como observamos en el dibujo, nos puede dar también las diferentes variables con la fórmula de concentración de flujo pistón, la cual es igual a la concentración inicial por E elevado a la menos K sobre el volumen por X, que es la distancia que recorre en el flujo. Luego, reemplazando todas las variables y haciendo los cálculos consistentes, el resultado nos da que es 0.3678 miligramos sobre litro la concentración. Después de lo anterior, nos remontamos a encontrar el caudal para encontrar nuestra W. Como sabemos, caudal es igual a velocidad por área. Como esas variables ya las tenemos, solo es reemplazar, nos va a dar 1000 metros cúbicos sobre hora. Luego de esto se hace la conversión pertinente para pasarla a litros sobre segundo. Después, para encontrar nuestra W, tenemos la siguiente fórmula, que es la concentración al final por el caudal que hemos encontrado anteriormente, que es igual a 0.3678 miligramos sobre litro por 277.77 litros sobre segundo. Esto nos dará 102.1638 miligramos sobre segundo, que será nuestra W de nuestro lago. Luego, pasando a unidades consistentes, como necesitamos tener las unidades miligramos sobre año, convertimos y nos quedará el resultado de 1.3424323 por 10 a la 8 miligramos sobre año. Después de esto, se sigue haciendo un balance a la bahía y al lago de las entradas menos las salidas. Nuestro balance en la bahía será W2 más caudal 1 por concentración 1 menos caudal 2 por concentración 2 por E', concentración 1 menos concentración 2 menos velocidad de sedimentación por área superficial por la concentración 2. Esto será igual a la velocidad 2 sobre el volumen 2, es la concentración sobre el tiempo. En el lago será W1 más caudal 2 por concentración 2 menos caudal 1 por concentración 1 más E', abrimos paréntesis, concentración 2 menos concentración 1 menos velocidad de sedimentación por área superficial por concentración 1, eso será igual al volumen de la concentración en cuestión del tiempo. Luego de encontrar W, proseguimos a encontrar el caudal entre el lago y la bahía, el cual es la fórmula el caudal 1 menos el caudal 2. Este es igual a 161 por 10 a la 9 metros cúbicos sobre año menos 7 por 10 a la 9 metros cúbicos sobre año, que nos dará 1.54 por 10 a la 11 metros cúbicos sobre años. Este será el caudal entre el lago y la bahía. Luego de esto, proseguimos a encontrar la concentración inicial en la bahía y en el lago. La concentración inicial, esta es igual a W sobre el caudal entre el lago y la bahía.
reemplazando valores, este será la concentración inicial en la bahía será 1.42 por 10 a la 12 miligramos sobre año sobre el caudal, que es 1.54 por 10 a la 12 metros cúbicos sobre año. Eso nos dará un valor de 9.22 miligramos sobre metro cúbico. Procedemos a hacer el mismo proceso para el lago, que también es W sobre el caudal entre el lago y la bahía. Nuestro W en el lago nos dio 1.3424.323 por 10 a la 8 miligramos sobre año, y nuestro caudal encontrado entre el lago y la bahía, que es 1.54 por 10 a la 12 metros cúbicos sobre año, nos dará un valor de 8.7171 por 10 a la menos 4. Con esto terminamos la primera pregunta, que es las concentraciones en la bahía y en el lago. Luego procedemos a hacer nuestro punto B, que nos pide encontrar las concentraciones del lago y la bahía en un estado estable. Reemplazando valores en el balance que se hizo anteriormente, tenemos que en la bahía es menos 1.42 por 10 a la 12 más 161 por 10 a la 9 por la concentración 1 menos 7 por 10 a la 9 más 4.184, abrimos paréntesis, concentración 1 menos concentración 2 menos 16 por 1.376 por 10 a la 6 por la concentración 2. Como es en estado estable, esto lo igualaremos a 0. Luego de unir unidades consistentes, encontramos que nuestra respuesta será 2.0284 por 10 a la 11 por la concentración 1 menos 4.8862 por 10 a la 10 por la concentración 2. Eso, haciendo un despeje, nos dará igual a menos 1.42 por 10 a la 12. El mismo proceso lo hacemos para el lago, reemplazando los diferentes valores que teníamos en nuestro balance, que es 1.3424.323 por 10 a la 8 más 7 por 10 a la 9 por la concentración 2 menos 161 por 10 a la 9 concentración 1 más 4.184 por 10 a la 10, abrimos paréntesis, la concentración 2 menos la concentración 1 menos 16 por 58.194 por 10 a la 6 por la concentración 1. Este también lo igualaremos a 0, ya que nuestro estado es estable. Proseguimos a unir unidades consistentes y hacer las diferentes operaciones entre sí, y esto nos arrojará los resultados, que es menos 2.0377 por 10 a la 11 por la concentración 1 más 4.884 por 10 a la 10 concentración 2, y esto será haciendo el adecuado despeje. Esto nos dará un valor de menos 1,3424323. Proseguimos a meter los datos en MATLAB. Para encontrar la concentración en estado estable se resolvió mediante un sistema de matrices. Primero escogimos la matriz A, la cual ingresamos los datos que obtuvimos en los balances anteriores y en la solución de ellos, y como podemos ver en la matriz B también van los diferentes datos encontrados. Luego de esto ingresamos los datos a MATLAB y hacemos una división inversa, la cual va a ir A inversa de B, la cual ya nos arrojará los valores de la concentración 1 y la concentración 2. Nuestra concentración 1 nos dio de 1389.9 miligramos sobre litro, y nuestra concentración 2 nos dio 5798.7 miligramos sobre litro. Con esto se termina el ejercicio 8.3, nuestro punto B. Gracias. La resolución del ejemplo 9.4, primero se deberá tener en cuenta el ejemplo 9.3. Para esto, el ejemplo nos da un caudal del río, que es la corriente horizontal, cuya concentración es 1 miligramo por litro, y también nos dice que se está dando una descarga de un contaminante al río, y también nos dan el caudal y la concentración de dicha descarga. Y nos piden encontrar el caudal y la concentración al final. Para ello se resolverá de la siguiente forma. Para la concentración inicial vamos a utilizar la suma de todas las cargas que entran al sistema
sobre el caudal del sistema. Por lo tanto, la concentración inicial será el caudal del río por la concentración del río más el caudal de la descarga por la concentración de la descarga sobre el caudal del sistema, que sería la sumatoria del caudal del río más el caudal de la descarga. Como el ejemplo nos brinda todos los datos, simplemente vamos a sustituir los datos. Es decir, el caudal del río es 12 por 10 a la 6 por la concentración, que sería 1 miligramo sobre litro, más el caudal de la descarga, que es 0,5 por 10 a la 6 metros cúbicos sobre día, por la concentración, que serían 400 miligramos sobre litro, sobre la sumatoria de los dos caudales, 12 por 10 a la 6 más 0,5 por 10 a la 6. Como esto se presenta en unidades consistentes, la respuesta a esta concentración es 16,96 miligramos sobre litro. Posteriormente vamos a calcular la velocidad. La velocidad sale de la fórmula de caudal sobre área. Esto va a ser igual, el caudal sería el caudal del sistema porque sería la velocidad en el último tramo. Entonces sería 12,5 por 10 a la 6. Estos son metros cúbicos sobre día, sobre el área, que serían los 2000 metros cuadrados. Esto nos va a dar 6.250 metros sobre día. Posteriormente nos va a interesar esto. Vamos a hacer aquí. Esto va a ser una distancia de 0. Esto será a los 8 kilómetros. Para encontrar la concentración aquí a los 8 kilómetros, vamos a asumir que este canal se lo toma como flujo pistón. Por lo tanto, se utilizará la fórmula de la concentración en flujo pistón después de una distancia, que es igual a concentración, va a ser igual a la concentración inicial por E a menos K sobre velocidad por la distancia. Entonces simplemente vamos a reemplazar los datos, que la concentración inicial sería 16,96 por E elevado a la constante, que sería 0,8 sobre la velocidad, que ya la tenemos, que es 6.250 por 8.000, que sean los 8 kilómetros pasados a metros, para que nos concuerden las unidades. La concentración a los 8 kilómetros, concentración 8, será igual a 6,09 miligramos sobre litro. Bueno, ahora sí vamos a seguir con la solución del ejemplo 9.4. En el ejemplo 9.4 nos dice que existe una descarga puntual, ¿sí? Y que 8 kilómetros después de la descarga puntual hay una descarga con un flujo difuso, que para esta ocasión la literatura lo nombra como SD, que significaría flujo difuso. Y también el ejemplo nos pide analizar 8 kilómetros después de la presencia de flujo difuso. Es decir, que para este ejemplo debemos analizar desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 24, por lo cual lo hemos dividido en 3 tramos. El tramo 1 va a ser del kilómetro 0 al kilómetro 8, el tramo 2 será del kilómetro 8 al kilómetro 16, el tramo 3 será del kilómetro 16 al kilómetro 24. Entonces, para la solución del primer tramo ya se tuvo en cuenta el ejemplo 9.3, ¿sí? Entonces, de la cual nosotros obtuvimos que la concentración en el kilómetro 0 va a ser de 16,96 miligramos por litro. Y en el kilómetro 8 sería de 6,09 miligramos por litro.
Por lo tanto, continuaremos con la solución del tramo 2. Para el tramo 2, como ya lo dije, existe un flujo difuso, por lo tanto, se utiliza la ecuación del flujo pistón combinada con la del flujo difuso. Entonces tenemos que la concentración inicial va a ser, la concentración será concentración inicial por E a la menos K sobre B por la distancia más el flujo difuso, que es SD, como ya lo dije, sobre la constante por 1 menos E elevado a la menos K sobre la velocidad por la distancia. En este ejemplo vamos a tomar el flujo difuso, va a ser igual a 5 gramos sobre metro cúbico por día. Que esto, para que nuestras unidades sean consistentes, será igual a 5 miligramos sobre litro por día, una vez hechas las conversiones. Bueno, continuando, vamos ahora a calcular la concentración en el tramo 2, que es en el que se presenta nuestro flujo difuso, para la cual vamos a tener en cuenta que la concentración va a ser igual a la concentración inicial, que para este caso la concentración inicial sería la concentración en el kilómetro 8, es decir, 6,09 miligramos por litro, por E elevado a la menos K, que es la constante, que sería 0,8 sobre la velocidad, que la velocidad la vamos a calcular, velocidad es igual a caudal sobre área. Entonces el caudal sería el caudal del sistema, que es 12,5 por 10 a la 6 metros cúbicos por día. Y el área para este caso ya sería 3000 metros cuadrados, como nos lo dice el problema. Esto nos va a dar 4167 metros sobre día. Esta es la velocidad que vamos a poner en nuestra fórmula, 4167 por aquí en la distancia en X. Debemos de tener en cuenta que del kilómetro 8 hacia atrás, es decir, los 8 kilómetros primeros ya fueron analizados en el otro ejemplo, es decir, que pues debemos de restarle esa distancia. Por lo tanto será X menos 8000, que son los 8 kilómetros pasados a metros, menos SD, que para nuestro caso son 5 miligramos litro, sobre K, 0,8, factor de 1 menos E elevado a la menos 0,8 sobre 4167 por, y en esta distancia también vamos a tener lo mismo, también vamos a tener en cuenta lo que tuvimos en cuenta anteriormente, menos 8000. Listo. Esta concentración, esta fórmula de la concentración, por ahora la vamos a dejar indicada con las X, que son las distancias, porque más adelante mostraremos una tabla en Excel en la cual se tuvo en cuenta diferentes valores de distancia para calcular la concentración. Esto es en el tramo 2. Y ahora sí vamos a el tramo 3. El tramo 3. Para el tramo 3, para calcular la concentración con respecto a la distancia en el tramo 3, en este ya no se encuentra flujo difuso, por lo tanto la vamos a calcular con la fórmula de concentración para flujo pistón, que sería C igual a concentración inicial por E elevado a la menos K sobre la velocidad por la distancia. Para este caso, la concentración inicial sería la concentración que dio en el kilómetro 16, que haciendo esto en Excel, la concentración en el kilómetro 16 es de 6,22 miligramos sobre litro. Es decir, que acá la concentración inicial sería 6,22 por E a menos K, que sigue siendo 0,8, sobre la velocidad, que es 4167 por
Aquí en la distancia también debemos de tener en cuenta lo de la distancia en el tramo 2, pero en este caso le vamos a restar son los 16 primeros kilómetros que ya fueron analizados, es decir, que aquí tendríamos los valores de la distancia menos 16 kilómetros, que en metros, para que las unidades sean consistentes, sería 16.000. En este caso también por ahora vamos a dejar indicado aquí X, porque como ya lo dije, más adelante vamos a indicar una hoja en Excel en el cual se calcularon las concentraciones a las diferentes. Siguiendo con la solución del ejercicio, pero ya en Excel, sí, nosotros hemos determinado hacer la variación de los kilómetros cada 1 kilómetro hasta llegar al kilómetro 24. Siendo así, como ya lo explicamos en el tablero, la concentración inicial en el kilómetro 0 sería de 16,96 miligramos por litro. Hasta el kilómetro 8, que era nuestro tramo 1, las concentraciones se las encuentra con la fórmula de concentración de flujo pistón. Del kilómetro 8 al kilómetro 16, que como lo podemos ver acá en la gráfica es donde se presenta el flujo difuso. Para este caso el flujo difuso, la concentración con la distancia varía pero muy poco, lo cual nos indicaría que sería más que todo constante. Después del kilómetro 16 hasta el kilómetro 24, la concentración sigue descendiendo como lo hizo en el primer tramo, lo cual nos indicaría que en el flujo difuso, como ya lo dije, existe pues una concentración constante con respecto a la distancia. Y esa sería la solución de nuestro problema. Gracias.